Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer al profesor Alberto Pino, de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, por la invitación a participar en este seminario, el cual se embarca también en una de las actividades de difusión del Instituto Chileno de la Responsabilidad Civil, en conjunto con nuestros pares brasileños de IBERC, organizaciones ambas de las cuales tengo el honor de pertenecer, y en esta última como asociada internacional. En lo que nos convoca, ahí está. Lo que pretendo referirme brevemente es al marco general en el que en Chile se genera el debate sobre los daños morales colectivos. Así cabe partir señalando que en el derecho chileno la responsabilidad civil está concebida desde una mirada netamente individualista, pues sigue la concepción tradicional propia de los códigos civiles decimonónicos. Por esa razón no existe un reconocimiento expreso y general de las relaciones de intereses supraindividuales, y por ende de la responsabilidad civil asociada a los mismos. En efecto, la máxima "cada uno responde por su propia culpa" se tornó como un imperativo a seguir prácticamente sin cuestionamientos en una primera época. Sin embargo, esta noción no es propiamente una idea acuñada por los pensadores detrás de la codificación, sino más bien a la forma de vida y de estructurar las relaciones sociales en el siglo XIX, basada en una economía artesanal y agrícola. Este mismo estilo de vida es el que tuvo a la vista Bello en la redacción de nuestro Código Civil, estilo obviamente alejado de los avatares que la vida actual nos plantea y que se refleja en la regulación escueta que hace el Código de la Responsabilidad Civil. Sin embargo, las profundas transformaciones sociales y culturales en las que el interés individual tiende a diluirse han dado paso al fenómeno que Díez Picasso acuña con la expresión desindividualización del derecho de daños. Atrás queda la idea, como decíamos, que se asocia la mala fortuna de quien lo sufre y que la responsabilidad civil se debe basar entonces en criterios de atribución exclusivamente subjetivos basados en dolo y la culpa, entre otras consecuencias. Entonces, en lo que nos interesa, paulatinamente se ha abandonado la idea de que la responsabilidad civil se ocupa solo de las relaciones interindividuales para pasar a incluir a su ámbito de aplicación hechos en los que intervienen una pluralidad de autores, pluralidad de víctimas, o ambas simultáneamente, en palabras de Llamas. El derecho civil chileno no está ajeno a este fenómeno de desindividualización, el que si bien no se ve reflejado de manera manifiesta en nuestro Código Civil, sí se puede apreciar en el derecho civil no codificado, diseminado a través de varias leyes especiales. Así es posible encontrar entonces algunos ejemplos en los que un grupo, como colectivo, es dañante o víctima, pero creo que todavía es insuficiente para resolver acabadamente todos los obstáculos a los que las víctimas se enfrentan en estos casos para obtener su reparación. Por lo que creo que la labor de la doctrina acá es clave también en este tema. Entonces, para contextualizar el estudio del daño moral colectivo, creo que debemos situarlo previamente dentro de una noción más amplia, que es el daño sufrido por un grupo como lesión a un interés colectivo difuso. Entonces, si nosotros nos ceñimos a la noción, según Zavala de González, en un trabajo clásico sobre esta materia en Argentina, el daño colectivo es el experimentado por un conjunto de personas a raíz de una lesión de un interés grupal. Como explica también Compiani, el perjuicio colectivo es único, aunque entendido indivisiblemente en una pluralidad de individuos insertos en un conjunto a raíz de una calidad común. En este entendido, el daño colectivo no requiere esencialmente la concurrencia de daños individuales, lo que no significa que no puedan presentarse como consecuencia de un mismo hecho como con los daños colectivos. Estos también pueden ser puramente económicos, pero también morales, como lo que nos convoca hoy. Este interés individual, entonces, llamado también supraindividual o transindividual, inherente al daño sufrido colectivamente, algunos autores lo clasifican en interés colectivo stricto sensu, como algo se hablaba ya, o en interés difuso. Sin embargo, en estricto rigor no debería haber una diferencia en su esencia, sino más bien en su facilidad o no de determinación y en la existencia de un lazo asociativo. En definitiva, ambos casos trasuntan una realidad grupal, y eso es lo clave. En ese orden de cosas, entonces, son intereses colectivos aquellos caracterizados por la fácil determinación de los miembros de un grupo, así por lo menos se ha entendido, normalmente con un ente representativo a los que le uniría un vínculo jurídico.
En todo caso, estos intereses están en una delgada línea con los llamados intereses individuales homogéneos o plurisubjetivos, reconocidos en otros ordenamientos caracterizados más bien por una divisibilidad y que reúne a varios intereses individuales, pero que afectan a una cantidad importante de personas, pero lo que los une es un hecho fáctico. Entonces, el tema de las clasificaciones tampoco son tan exactas, por decirlo de alguna forma. A su turno, entonces, los intereses difusos, de lo que también algo se ha hablado, sostiene ya más que serían los referibles al sujeto no como individuo, sino como miembro de una colectividad más o menos amplia, coincidente en el límite con la generalidad de los ciudadanos, dando así lugar a una pluralidad de situaciones jurídicas análogas. Entonces, el interés difuso, como tal, no tiene titular, pero al mismo tiempo pertenece a todos y a cada uno de los miembros del grupo, que resultan indeterminados o de difícil determinación. Estos intereses, explica en Chile el profesor Barros, están relacionados con los bienes públicos, aunque aquí también hay distintos matices. En todo caso, estos intereses se fundamentan en dos principios. Uno de no rivalidad, que sería que su disfrute es común, pues el goce por uno no impide el del otro, y el principio de no exclusión, que sería que su goce no es racionado. En un ejemplo claro para entender los intereses difusos sería a propósito del derecho a la vida en un ambiente libre de contaminación, cuya lesión provoca el llamado daño ecológico puro. Un ejemplo para explicarlo, aunque lamentablemente no es de laboratorio, sería el caso del hundimiento del Prestige. Este es un caso que generó mucha controversia en su tiempo en España y tuvo un impacto global, pues el hundimiento en el año 2002 de dicho barco petrolero en sus costas ha sido realmente uno de los desastres ecológicos más grandes de la historia. Y por supuesto en ese caso se persiguieron responsabilidades, quedando en evidencia el problema de la imputación causal a una persona determinada dentro de todos los posibles responsables, además del carácter difuso de las víctimas. En ese orden de cosas, solamente explico esto porque la relevancia de delimitar los contornos del daño colectivo es de suma importancia. O sea, ¿por qué? Porque se deben tener en consideración una serie de aspectos que lo diferencian del daño individual propiamente tal, pero que por supuesto son de difícil respuesta. Por ejemplo, como se ha dicho, la determinación del titular, pues la regla general es que sea un daño despersonalizado y anónimo, y la cuantía de los mismos, porque también pueden en sus casos, como decíamos, ser daños solamente patrimoniales y en otras pueden traducirse en verdaderas tragedias más allá de lo netamente económico, entre otros dilemas. Así las cosas entonces. ¿No cambia la diapositiva? Ahí sí. Otros ejemplos jurídicos, otros ejemplos en nuestro ordenamiento jurídico, como en otros lados, el reconocimiento expreso de los intereses colectivos o difusos y la responsabilidad por su lesión está dado en el contexto de las leyes de protección de los derechos del consumidor, y en este caso Chile no ha sido la excepción. La referencia a dichos intereses está en la ley 19.496, que es la que nos convoca en parte, y lo regula o define estos intereses en el artículo 50, a propósito de las llamadas acciones colectivas del párrafo tercero. Pero destaca, por supuesto, como novedad reciente, la recepción de los daños morales colectivos del artículo 51, lo que estaba prohibido de manera expresa en la redacción previa a la reforma de la ley 21.081. En todo caso, la ley 19.300, que aprueba la ley sobre bases generales del medio ambiente, intenta hacerse cargo de la protección también de intereses difusos, estableciendo una responsabilidad subjetiva por daño ambiental en el artículo 51, remitiéndonos en lo que no se regule al derecho común del Código Civil. Se destaca así una acción de responsabilidad ambiental y la acción ordinaria civil que hace el artículo 53. También tenemos la ley de navegación, que en su artículo 144 también establece una responsabilidad objetiva y solidaria por los daños derivados de derrame de hidrocarburos, que sería como un caso parecido a lo que les comentaba de
de este hundimiento del barco Prestige, y que en todo caso el problema acá es que no menciona o no se refiere a los legitimados activos. Bueno, con todo también no debemos desatender que existe una acción popular del artículo 2333 del Código Civil, que se define a sí misma como acción popular para todos los casos de daño contingente que por imprudencia o negligencia de alguien amenace a personas indeterminadas. El tratamiento de la doctrina chilena en general, de todo lo que implica el daño colectivo en su generalidad, no ha sido homogéneo, y así también lo advierte Barros en su Tratado de Responsabilidad Extracontractual, señalando que el tratamiento conceptual y normativo se ha enfocado más bien desde un punto de vista del mecanismo procesal, o sea, como el juicio colectivo, y se descuida lo sustantivo, es decir, diferenciar un poco lo que son estos, bueno, desde los daños individuales con los daños colectivos, y también lo que habla el profesor Aredo, lo que es realmente el interés, por ejemplo, o sea, se ha centrado más bien en un ámbito procesal, y el debate también se centra, como decíamos, no a nivel general, sino más bien a nivel de leyes especiales, en este caso la Ley de Protección al Consumidor o la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. La jurisprudencia chilena, por otro lado, sí ha tenido que pronunciarse al respecto, aunque destacan, por supuesto, los casos de colusión que se vinculan con la lesión a derechos de los consumidores, el caso más emblemático, el caso del papel confort, colusión del confort, lo que se tradujo en una indemnización de 7.000 pesos a cada chileno mayor de 18 años, el que por cierto todavía no he cobrado. Entonces, dicho eso, en ese contexto entonces que el que les he estado enunciando, es que la Ley de Protección al Derecho del Consumidor en su última reforma incorpora entonces precisamente a los daños morales colectivos. Así, estos daños morales o los daños colectivos se dice que serán morales cada vez que exista un perjuicio espiritual, dice algunos, que afecte a varios sujetos, aunque como explicaba el profesor Aedo, todo es discutible. En todo caso, la noción de daño, que el colectivo sufra daños morales, no es una idea ajena a la doctrina, y como explica Zavala y González, la sociabilidad es una dimensión de la espiritualidad humana, por eso se le reconoce un matiz social al daño moral. Sin embargo, en su incorporación no ha estado exenta de críticas y dudas que seguro se van a tratar con más claridad y profundidad en los siguientes paneles, pero solamente para finalizar me gustaría referirme a algunos aspectos generales. Por ejemplo, el carácter personalísimo del daño moral ha sido una crítica que se ha señalado, sobre todo por la redacción del artículo 51 de la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores, la nueva redacción, ya que se desprende que está pensada más bien desde un punto de vista del llamado pretium doloris, siempre que se haya afectado la integridad física o psíquica o la dignidad de los consumidores. En este sentido, entonces, creo que, lamento que no se hubiese usado quizás una expresión más omnicomprensiva o más precisa, y creo yo que daño extrapatrimonial es una acepción más adecuada, pero quedó como daño moral tal cual. Otro aspecto a tener en consideración es la cuantificación y la prueba del daño, de este daño, porque en general la cuantificación y la prueba del daño moral no es un tema resuelto. Esto atraba, o sea, en materia de daño individual, pero queda todavía más clara esta traba en el caso del daño moral colectivo, porque cabe también la posibilidad de que individualmente ni siquiera pueda probarse el daño que le da origen, pero si la persona forma parte de este colectivo afectado, de todas formas habría que indemnizarla, lo que hace que sea, el carácter difuso de estos daños morales también. Y bueno, por otro lado también la legitimación activa difusa es un punto débil de aceptar este tipo de daños de manera tan abierta, porque
la delimitación de los integrantes del colectivo, como explicaba, reviste dificultades en sí misma y puede ser incluso también que ni siquiera concurran al proceso, y eso ha pasado en estos casos emblemáticos en los cuales no, ninguno, o sea, son muy pocas las personas que se hacen parte de este juicio, y obstaculiza, por supuesto, la labor del juez a la hora de determinar cuál es el daño moral sufrido. Y para finalizar, y en eso tiene que ver con con lo que se hablaba anteriormente sobre el tema de las funciones. El, Se ha dicho que es una vía para aumentar el monto de las indemnizaciones incorporando una función punitiva no reparadora. Y si nosotros admitiéramos que en la ley de protección a los consumidores lo que hay una admisión a los daños punitivos, se alejaría esta función reparadora de la responsabilidad civil, habría un enriquecimiento injustificado por parte de la víctima del daño, porque se trataría más bien de una pena pensada para aumentar el monto de las indemnizaciones. Pero también debo destacar que hay ciertos atisbos sancionatorios en la determinación del quantum indemnizatorio del daño moral individual, y con mayor razón vamos a encontrarnos o sea, este es el riesgo, si es que no queremos que nos salgamos un poco del marco de lo que es la función de la responsabilidad civil en sí misma. Porque de alguna forma es innegable que los tribunales tienen a la hora de determinar los daños morales la gravedad de la conducta incluso del autor para fijar los montos, entre otros aspectos. Y en esa misma línea, y ya voy terminando, si aceptamos los daños morales colectivos como una manifestación tácita de los daños punitivos, que es que yo creo que por lo menos va implícito en esta reforma, también hay algunos que plantean que hay un cierto grado de inconstitucionalidad, más bien porque si lo vemos como una pena en sentido estricto, habría alguna colisión entre ciertos principios básicos como el nullum crimen, nullum pena, sine leye, etc., non bis in idem, presunción de inocencia, entre todo lo que implica admitir estos daños punitivos. En todo caso, reitero que creo que la admisión del daño moral colectivo en la Ley de Protección al Consumidor, sumado a otras normas, por lo menos deja entrever que se vislumbra tácitamente esta función, y quizás solamente limitada a la Ley de Protección al Consumidor. Pero como reflexión final, solamente quisiera señalar que los daños sufridos por un grupo no ha sido un tema que ha sido tratado a fondo en Chile y no ha sido estudiado en su conjunto, y yo creo que la desindividualización de la responsabilidad civil no es un fenómeno ajeno, y creo que también que a propósito de las consecuencias de los daños sufridos en contexto de pandemia, se nos presentará con mayor urgencia la necesidad de delimitar los contornos del daño colectivo, y por ende el daño moral sufrido en este contexto, pero también en general, y poder nosotros ojalá prever las soluciones a los problemas de titularidad y determinación del mismo, con miras a ofrecer a las víctimas adecuadas respuestas. Y también creo que si está implícita esta pretensión punitiva, sancionatoria, con la incorporación de los daños morales colectivos, el debate, concuerdo que toma otra arista, porque tiene que ver con lo que nosotros entendemos como cuáles son las funciones que debe cumplir la responsabilidad civil en nuestro derecho. Eso sería lo que les venía a presentar. Muchas gracias.